Muy buenas noches, estudiantes de diseño y construcción civil de 10º año. Bueno, muchas gracias por ver este video tutorial y a continuación vamos a ver las etapas de la construcción resumido. Es un video complementario al inicio de las etapas de la construcción que empezamos a ver la semana pasada. Hoy vamos a ver etapa por etapa, desde que se inicia un proyecto hasta entrega. Obviamente, detalladamente, vamos a irlo viendo por rubros. La idea es que ustedes puedan ver ese video y puedan elaborar un mapa conceptual basado en lo que hoy vamos a explicar, un mapa conceptual como una ruta crítica donde explica paso a paso cómo se va desarrollando una construcción. Esto es muy resumido, esa manera global no es detallada, sino global, para que veamos todo el panorama de una construcción de inicio a fin. Pero para eso vamos a ver etapa por etapa y después cada etapa la vamos a ir viendo semana a semana, detalladamente qué quiere decir eso o cuáles son sus detalles importantes. Entonces para eso vamos a compartir pantalla y vamos a ir a un Excel que tengo aquí preparado para ustedes. Ok. Esto lo empezamos a ver la semana pasada. Y hablábamos de que una vivienda al final y al cabo es una necesidad, es una estructura, decía Le Corbusier, que es una vivienda, que es arquitectura, es el diseño perfecto entre luces, espacios, colores. Entonces, una vivienda, al final y al cabo, es una estructura donde su función es que las personas puedan habitar. Ok, hablando de una vivienda, por ejemplo, en mi caso que le exponía a ustedes, que fue por medio de una expo, pero siempre es una necesidad de una familia, un cliente que quiera hacer una casa para poder construir. Lo primero que vamos a conocer es esa necesidad, esa idea. Cuando yo conozco al cliente, entiendo su necesidad, su familia, el contexto, dónde vive, qué tipo de personas son, cuáles son sus necesidades, qué quieren, dónde va a ser ese proyecto. Eso me lleva, si tienen lote, el lote dónde queda ubicado, en cuál provincia, en cuál cantón, tipo de clima, tipo de asolamiento, accesos, rutas, si el lote es propio o es compra. Porque solamente esto me va a modificar muchas veces el presupuesto, por si hay que ver si ellos tienen un presupuesto que va a ser por medio de un crédito o va a ser un presupuesto propio. La mayoría, el 95% de los clientes que van a salir, va a ser por un presupuesto. Entonces, cuando ya el cliente me conoce, hacemos un contacto, se supone que uno debería cobrar una visita. Nosotros, en el gremio, no se cobra en su mayoría de empresas, porque es como darle como por ejemplo, esa facilidad, es una regalía de ir a visitar el lote. ¿Por qué? Porque yo estoy vendiéndome como constructor, como arquitecto o ingeniero. En el caso de ustedes que van a estar en esto, muchas veces va a pasar eso, que van a ir a conocer el lote. Y es aquí cuando yo voy, conozco el lote, yo encuentro la necesidad del cliente, ahí vamos a hablar sobre el proyecto, pero tenemos que ir a anotar puntos y que el cliente se dé cuenta que yo noto esos puntos, para que él no piense como que uno simplemente fue ahí por visitarlo, sino que realmente vea un trabajo profesional en uno. Comienza uno a redactar en una hoja o una bitácora. Una bitácora es una hoja donde usted va redactando todo lo que usted está haciendo durante esa labor. Usted nota si hay paja, agua o averigua. ¿Quién le da agua a ese lote? Si es allá, si es alguna empresa, por ejemplo, empresa de servicios públicos de Heredia, en caso de Heredia, o en Cartago hay otra, o si es una SAA. Una SAA se puede decir que es una fuente de agua comunal que es administrada y que tiene todas las normas técnicas para poder dar agua potable, ¿verdad? No todas las redes del área llegan a todo el país, entonces por eso existen las SAAs. Ver si hay hay un transformador eléctrico cerca, los caminos, ver cómo son los caminos de acceso para llegar ahí, ver si el lote cuenta con aceras, si el lote, eh, digamos, cuenta con, desfogue de red del alcantarillado, cañería era aquí, cuenta con red del alcantarillado, si el lote cuenta, por ejemplo, con red de aguas negras, o si hay que elaborar un tanque séptico. Cuando me refiero a aguas negras es que si hay planta de tratamiento. Muchas comunidades, por ejemplo, yo vivo en Heredia, en un residencial que hay planta de tratamiento, nosotros no usamos tanque séptico.
Pero, por ejemplo, hay muchos residenciales en su mayoría que todos necesitan un tanque séptico. Entonces, ver ahí y comenzar a ver si esa comunidad, por ejemplo, San Rafael de Heredia, muchas que cuidan mucho sus cantones, piden, por ejemplo, una fosa mejorada, que eso lo vamos a ver ya cuando veamos planos constructivos y diseño mecánico. Ver el clima, qué tipo de clima es ahí, si es caliente, si es frío, si es húmedo, asolamiento, la dirección del sol, vientos, forma del asolamiento, vamos a ponerle aquí también vientos. ¿Cómo son los vientos de ahí? ¿En qué dirección viajan los vientos? Eso uno lo encuentra en una cartilla de vientos en el lugar. Forma del lote. Después, importante, tal vez tipo de suelo. Uno ahí, a pesar de que no hay un estudio de suelo todavía, uno puede hacer un estudio básico, uno lleva una varilla y usted la mete duro contra el terreno y puede hundirla a 30 centímetros. Si pasa de 30 centímetros, sabemos que es un suelo limoso, o sea, con mucha tierra, o si es arenoso, o si es porque hay tipos de suelos hay 3 tipos de suelos, entonces eso lo vamos a ver ya después. Cuando usted conoce el lote, usted forma como una amistad, tiene que darle una confianza al cliente, que usted sea una confianza a nivel profesional. Entonces usted le entrega una oferta formal por el proyecto, ya sea solamente por planos constructivos, trámites, o también por construcción. Yo, por ejemplo, siempre les hago por aparte, por si el cliente no quiere que yo lo construya, también yo le doy una oferta por planos solos. Entonces ya el cliente sabe, mira, puedo trabajar con un don Alejandro y la construcción la hace otra persona. En ese caso, a ustedes les puede servir eso, ¿verdad? Porque los podrían contratar para construir y a mí solamente por planos. Entonces ahí hago una oferta formal por el proyecto y uno le explica al cliente los adelantos. Siempre se cobra un 50% y un 50% contra entrega. Yo cobro casi siempre en 3 adelantos. Uno, por empezar, que se llama estudios preliminares. Entonces yo cobro ahí aproximadamente un 10%. Si yo le cobré 2 millones por un juego plano, es un ejemplo, entonces el 10% son 200,000. Entonces esos 200,000, yo empiezo a hacer todo esto, estudios preliminares, eso va dentro de la oferta, y yo busco el plano catastro, veo a ver si está avisado a la municipalidad, saco el uso de suelo, certificación literal, ver la disponibilidad de agua, y ya empiezo a hacer una memoria de cálculo. Memoria de cálculo hay que hacer una fosa en el terreno para hacer una memoria de cálculo y ver cómo drena el terreno las aguas naturales. Eso ya se hace un estudio de campo y se hace. Entonces, eso uno cobra esos 200,000 colones por hacer todos esos estudios preliminares. Cuando ya están los estudios, si vamos a dar el ejemplo de los 2 millones, me faltaría para llegar al 50% del proyecto un 40% del adelanto. O sea, si pedí 200 para llegar al millón, si cobré 2 millones, me faltarían 800,000 colones. Ya es cuando yo lo pido. Entonces, cuando yo le digo, ok, vamos a empezar anteproyecto, ya yo hice todo eso, ya yo amarré el cliente. Empieza lo que es anteproyecto. Obviamente, antes usted tiene que dar una oferta formal y firmarle un contrato, al menos por planos, para usted hacer todo esto. Y usted no empieza ningún anteproyecto ni ningún diseño hasta obtener ese, porque muchas veces hace unos diseños, eso me pasó a mí, hace unos diseños y no le pagan después. O se llevan el diseño y se lo dan a otra persona ahí que le cobró baratísimo, pero ya tiene todo el trabajo hecho, entonces no es justo, ¿verdad? Anteproyecto, eso, ¿qué son? Plantas arquitectónicas. Volvemos a pensar, hay postes, hay aceras, hay alcantarillado, la ubicación, uno ve dónde está la entrada de agua para el diseño, o sea, hay un poste, digamos, afectando al frente de la propiedad. Una vez yo vi un amigo que hizo un diseño y no se fijó en el poste, puso la entrada del carro al puro poste, y entonces cuando ya estaban construyendo tuvieron que cambiar todo, porque no les servía el diseño que hicieron, ¿verdad? Y después se hace un diseño en 3D, un modelado en 3D como el que yo les enseño a ustedes para que el cliente vea todo por fuera, exterior, y por interior, y acabados del proyecto. Cuando ya el cliente te da un check que dice, mira, listo, Ale, estamos listos, ese adelanto del 40% de los 800,000 que yo les decía a ustedes, más debería ser aquí. Se hace ese adelanto y se empiezan planos constructivos. Cuando el cliente digo, ya, perfecto. ¿Qué se necesita en planos constructivos? Bueno, tener las plantas arquitectónicas limpias y uno le pasa al ingeniero eléctrico las plantas arquitectónicas para que él vaya trabajando en el diseño eléctrico mientras ya nosotros empezamos a trabajar en planos constructivos. ¿Qué tenemos que tener? La ubicación, la colocación. Para eso necesitamos el plano catastrado ya que lo pedimos en estudios preliminares. Las plantas arquitectónicas, techos, fachadas, cortes, plantas estructurales, detalles, cortes estructurales, planta mecánica, detalles, lo del tanque séptico, ver si se ocupa tanque séptico o no,
plantas eléctricas, y en este punto, ya aquí pasó aproximadamente una semana de trabajo, y el ingeniero eléctrico debe volverlo a uno de las plantas eléctricas. Disculpen. Entonces, tiene uno la boleta y él le pasa a uno los planos eléctricos y la boleta eléctrica. Muy importante esto, boleta eléctrica. Información registral, que uno lo va a meter en los planos constructivos. Cuando ya se tiene los planos constructivos, usted manda al CEFIA, ya todo eso tiene que saberlo el cliente. El CEFIA significa Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. El cliente tiene que saber que usted le va, que cuando se mete un plano al CEFIA, le van a cobrar 25.000 colones de fijo. Eso incluye el contrato y la bitácora. Usted ya tiene que meter para el CEFIA la memoria de cálculo que se hicieron los planos, la disponibilidad de agua y declaración jurada, que es una declaración que uno hace como profesional, afirmando que todo lo que está en el plano es verídico. Cuando pasa, el CEFIA va a durar aproximadamente una semana. ¿Ok? Como dura una semana, al salir de ahí, hay que pagar el impuesto del 0.5%. Si es un proyecto que cuesta, por ejemplo, vamos a verlo aquí en la calculadora. Un proyecto, digamos, que cuesta 50 millones de colones. Una casa con 50 millones de colones. Por el 0.005%, son 250.000 que se le van en el CEFIA. Y el cliente tiene que tener esos 250.000 colones. Cuando salen, él paga directamente. Después, va a pasar a la municipalidad. Y la municipalidad, hay algo que se llama APC. Voy a apuntarlo por aquí. APC significa Administrador de Proyectos de Construcción. Eso es un software, una plataforma digital del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, donde nosotros como arquitectos y ingenieros podemos meter los planos. Y ahí se empiezan a hacer todos los trámites. Se ingresa todo esto. Eso lo vamos a ver luego. Cuando salen de ahí, la APC me tira que ya los planos están aprobados por el CEFIA. Ellos pasaban hasta por el Ministerio de Salud, a veces por bomberos. Salen y lo mandamos a la municipalidad. Siempre duran 15 días. Y ellos van a cobrarle el 1%. El 1%, una casa de 50 millones son 500.000 pesos que el cliente tiene que tener. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros ya? Certificación literal, uso de suelo, catastro, declaración de bienes inmuebles. Eso es importante. El cliente, para haber sacado el uso de suelo, tiene que tener la declaración de bienes inmuebles al día, o sea, los impuestos al día del lote. Y ese número hay que guardarlo. Después tenemos que tener una copia de las cédulas de los clientes. Y en caso de que el lote no sea, digamos, por ejemplo, mucha gente hace un préstamo por construcción y compra el lote. Entonces, el dueño del lote, cuando el cliente le da la prima, le tiene que dar una carta que la prueba a construir ahí mientras le compre el lote. Entonces, es una carta de autorización que vive la municipalidad. Cuando sale la MUNI, hay que mandarlo al Instituto Nacional de Seguros por un seguro, ¿verdad? El seguro es el seguro de construcción y cuesta 1.54%. Este es carísimo. Vean que si vuelvo a sacar aquí en calculadora 50 millones por 50 millones por 0.0154 son 770.000 pesos. O sea, es bastante caro. Ya en ese momento, cuando salieron del INSS, ellos emiten una boleta y la boleta va al colegio, a la municipalidad, y ya en el cartón, que se llama permiso de construcción. Entonces, esta etapa es donde toda la papelería se termina y empezamos con la obra. Muchas veces cuando uno hace un plano hay cosas que van a cambiar en obra. Por ejemplo, que hay que meter un mueble de cocina fino, algunos detalles de balconería, cosas así, que tal vez van a cambiar, modificarse un poquito por cuestión del cliente. Entonces hay que hacer verificar planos de obra. Hay que hacer un presupuesto detallado, hay que ser una persona responsable y hacer un presupuesto detallado basado en los planos constructivos. Ya eso se pudo haber hecho antes, aquí lo coloco como cosas que hay que tener antes de la construcción. Uno da siempre al cliente un presupuesto global cuando se va a empezar el proyecto y usted le dice, es un presupuesto global. O sea, pero para sacar yo mi presupuesto detallado necesito tener los planos y para que sean los planos se me debe contratar a mí. Entonces después de eso usted le otorga un presupuesto detallado. Por ejemplo, voy a abrir aquí
un presupuesto detallado mío de un proyecto. Perdón, aquí presupuesto detallados. Vamos a abrir esta. Esta es una hoja de Excel mía, donde yo saco, por ejemplo, vean, este es un presupuesto detallado de un proyecto, sin embargo, todos los verdes yo voy anotando y voy metros cuadrados de construcción. Me calcula las semanas y los meses que dura un proyecto. Limpieza, uno anota los metros cuadrados, la profundidad de zanja, limpieza, longitud de zanja y ancho de la zanja. Por ejemplo, aquí le vamos a poner 0.6, por ejemplo. Y vean donde inmediatamente me cambió vagonetas, metros cúbicos y el precio de lo que cuesta eso. 0.5. Eso después, si Dios me da vida y lo permite, y les puedo dar otras cosas que no sean dibujo, les puedo ayudar a hacer eso. Por ejemplo, vean que aquí, digamos, yo digo metros cuadrados en bancos, eso es para trabajar en la bodega. Yo digo, no, van a ser solo 5. Entonces me dice la cantidad de tablas de 1 por 12. La bodega, yo aquí le puedo poner que el ancho sean 3 y en largo 4, tal vez un poquito más económica. Y me dice las láminas de zinc, la cantidad de clavos, la regla, la alfajilla, el candado. O sea, imagínense que me da todo eso. Agua, niveletas, vean a donde uno comienza a sacar niveletas. Por ejemplo, yo pongo que son tantas niveletas sencillas, voy a decir que son 5 nada más. Ya me cambió la cantidad de reglas y la cantidad de clavos. La longitud de ejes, digamos que en lugar de 100 sean 75. Entonces me cambió los rollos de cuerda. Niveleta esquinera, son 7, vamos a ponerle 5. Me cambió la cantidad de varas. Esto que están viendo aquí, que son cientos de fórmulas y cientos, a mí me da un presupuesto por etapas del proyecto. ¿Para qué? Para saber cuánto yo gasto por cada etapa. Por ejemplo, cuando hago bodega, sé que gasto todo eso. Cuando hago sello pobre, sé que gasto eso. Cuando hago placas corridas, hago todo eso. Cuando hago columnas integrales, gasto eso. Cuando hago columnas chorreadas, gasto eso. Cuando todo esto es un presupuesto mega detallado, vean, saca hasta la grada, rodapiés, aleros, y después hace un resumen material de todo lo constructivo. Y por aparte se saca lo mecánico y se saca lo eléctrico. Y después ya vamos con gastos generales como material, muebles de cocina, molduras, ventanería, zacate, mano de obra, gastos maquinarios, alquiler de batidoras. Gastos, este presupuesto, si uno fuera responsable en esta vivienda, me está saliendo a mí en 66 millones. Una vivienda de 125 metros cuadrados, 66 millones. Vamos a cerrarlo, no lo voy a guardar. Pero ese presupuesto detallado es muy importante porque usted tiene que sacarlo para que un proyecto sea realmente rentable para usted y para el cliente. En la logística, usted tiene que, cuando hace logística, hacer relaciones comerciales, a donde hay depósitos, accesos, grúas, acarreos, si hay vandalismo en el lugar. Y cuando inicia la obra, ya inicio de obra es súper importante porque tenemos que empezar con bodega. Hay que fraccionar el lote para hacer rutas de despachos de materiales, de carretillos, donde sepa que no me va a estorbar, tener la electricidad provisional. Y el proyecto, cuando ya uno empieza a construir, tenemos que saber que tenemos que tener recursos como material, tiempos de entrega, pedidos, mano de obra. Y tenemos cimientos, columnas sobre cimiento, contrapiso, vigas, entrepiso, paredes, vigas. Todo eso lo vamos a ver detalladamente poco a poco, pero vean, después viene cerchas, techos, repellos, acabados, cielos, piso, ventanería, maderas, detalles, aceras, zacate, limpieza y entrega al proyecto. Esto, a grosso modo, es un resumen de todas las etapas de un proyecto de construcción, y eso que no hemos visto ni diseño, ni planos, ni nada, ¿verdad? Ni dibujo, ni detalles de construcción. Pero eso, de manera global, es toda la línea de tiempo o ruta crítica que va a pasar un proyecto. Eso está muy empírico por el momento, pero todo esto se va relacionando, todo eso se relaciona con cada una de las actividades, y aquí es cuando ustedes, como técnicos en la construcción, van a tener que esto llevarlo. Pero para que vean todo lo que tenemos que llevar para empezar un proyecto, vean todo lo que debe pasar anteriormente. Es todo un proceso. Entonces, chicos, hasta aquí llega el video. ¿Qué van a hacer con respecto a este video y tarea? Van a hacer un resumen de este video y ustedes van a hacer un mapa conceptual como una línea de tiempo o ruta crítica de qué es el proyecto. Si no saben qué es una línea de tiempo o ruta crítica, métanse en YouTube y busquen ruta crítica o línea de tiempo y les va a explicar qué es eso. Pero ustedes deben hacer toda una línea de tiempo, como un esto mismo que yo hice, pero como en llaves, perdón, en llaves, mapa conceptual.
¿Para qué? Para que tengan el primer mapa conceptual sobre una ruta crítica de una construcción. Bueno, chicos, muchas gracias por todo. Dios me los acompañe. Y cerramos este video con eso y muchas gracias. Hasta luego.